Esta semana hay noticias impresionantes como por ejemplo Android 16, el Pixel 9a, One UI 7 que se ha presentado, el OnePlus 13, el Galaxy S25 con procesador sorpresa, Android 15 Nazi, el Galaxy S26 y mucho más. ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas al podcast de Territorio Android, episodio número 56, ya sabéis, parte de la semana en la que yo me siento a hablar con vosotros de tecnología, pero desde hace algunas semanas también os cuento un poco mi vida porque ya sabéis, si eres nuevo o nueva, que me he mudado a Estonia, pero eso vendrá después. Antes te recuerdo que el podcast lo puedes escuchar en YouTube, pero también en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en YouTube Music, etc. Y como siempre te digo, voy a responder también preguntas que me habéis dejado y os emplazo a que en los comentarios me dejéis las preguntas para el próximo episodio, pueden ser de lo que sea, de tech, de mi vida personal, de lo que os dé la gana. Espero que estéis muy bien, espero que estéis fantásticos, no sé si se verá bien porque está el día un poco oscuro, hoy está el día lluvioso, día de los que me gusta aquí en Tartu, aquí en Estonia, pero la verdad que se está muy a gusto. Como podéis ver, yo estoy aquí en manga corta en casa. Eso no significa que tengamos la calefacción a tope, simplemente que se está guay, no está haciendo mucho frío de momento, ya os iré actualizando en cuanto a esto, pero bueno, la verdad que sí, os voy a contar después cómo ha ido la primera semana. Esto vendrá después de las noticias y de las preguntas, que hay pocas preguntas esta semana, y os voy a recomendar un par de cositas que realmente os gustaría ver, creo yo, os gustaría ver contenido y demás que luego os voy a recomendar. Pero bueno, yo espero que esté genial, que haya ido muy bien la semana. La mía está siendo una locura, evidentemente, con toda esta nueva experiencia en Estonia y demás. Pero bueno, vamos a empezar porque el podcast tiene muy buena pinta esta semana. Y vamos a comenzar hablando de Google, porque tenemos noticias muy interesantes. Para mí este año 2024 está siendo brutal desde el punto de vista de hardware en cuanto a lo que a Google se refiere. Han sacado los Pixel 9, han sacado el Pixel Watch, los Buds, etcétera, que son muy buenos productos. Y sobre todo se han adelantado, por ejemplo, Apple en temas de inteligencia artificial con Android 15. Pues bien, la noticia dice que tanto Android 16 como el Pixel 9a se van a adelantar en el tiempo para el próximo 2025 y se van a presentar antes de lo esperado. Y eso es una intención clara y directa para ganarle a Apple en temas de inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera. En concreto, el Pixel 9a se presentaría en el mes de marzo. No olvidemos que normalmente se presenta en mayo-junio con la conferencia de desarrolladores de Apple, el Google I.O., de Apple no, de Google, el Google I.O., ¿de acuerdo? Y pues se adelantaría básicamente para competir con Apple. Ya sabéis que posiblemente presentarían el iPhone SE, que sería el competidor directo, y Google también pues quiere adelantar Android 16. En concreto se habla de que la versión final, ojito, llegaría en junio de 2025. Esto es evidentemente pues mucho antes porque normalmente se presenta en octubre y realmente pues son 4 meses de adelanto y yo quiero ver cómo lo van a hacer porque tienen que pasar todas las versiones de desarrolladores, todas las betas, etcétera, a ver si son capaces de hacerlo bien. Pero esto está claro que es una intención clara y directa para ganarle a Apple de nuevo, porque iOS 19 se presentaría en junio, pero la versión final llegaría en septiembre y los iPhone 17 llegarían en septiembre y la inteligencia artificial de Apple parece que no está preparada del todo. ¿Qué novedades traería el Pixel 9a y demás? Pues ya os comenté la semana pasada que el diseño estaría un poco cambiado respecto a los Pixel 9, que traería el Tensor G4, una pantalla más pequeña aunque con mejores márgenes, pero tampoco se sabe muchísimo. Y en cuanto a Android 16, pues tampoco se sabe prácticamente nada, pero si yo tuviera que hacer una apuesta, evidentemente van a reforzar mucho el tema de la inteligencia artificial. Y todo esto me lleva a una reflexión. Google sabe muy bien lo que está haciendo. Creo que por primera vez en la historia Google tiene las ideas 100% claras, porque sabe a quién tiene que mirar de tú a tú, y en este caso está mirando a Apple, y le está ganando el terreno en temas de inteligencia artificial, y de hecho para mí le está ganando terreno este año en temas de hardware, en temas de teléfono, no porque los Pixel 9 sean mejor o peores que el iPhone, sino porque han demostrado innovar más, han demostrado dar un golpe encima de la mesa, sobre todo en temas de software, en temas de IA, etcétera. Sigue habiendo algunas cosas por pulir, sigue habiendo algunas cosas en las que Apple creo que gana, pero para mí, sinceramente, Google este año ha tenido, pues, posiblemente una trayectoria impecable. Y en 2025 quiere ganarle a Apple, sobre todo en temas de inteligencia artificial. Porque no nos engañemos, Apple va muy retrasada, no le está dando tiempo a hacer todo y eso se está viendo. Bueno, y había una capa de personalización que yo estaba esperando con muchas ganas que se anunciara porque para mí es uno de los mejores software que hay en Android actualmente. Hablamos de One UI y concretamente de la versión 7.0. Se ha anunciado ya oficialmente en la conferencia de desarrolladores de Samsung. Esta es la buena noticia.
Pero hay también alguna mala noticia que ahora te comento al final porque quizás no te la esperabas. Ahora te digo. Pero lo primero, One UI 7 se ha presentado con ciertos cambios. No os esperéis una revolución, pero ya hemos visto vídeos de esta versión corriendo en un Galaxy S24 Ultra y tiene muy buena pinta. Lo primero es que evidentemente se parece muchísimo a One UI 6.1, como no podía ser de otra manera, pero sí que hay cambios interesantes. Por ejemplo, el panel de ajuste rápido se ha rediseñado. Yo creo que ahora se parece incluso un poquito más a iOS 18, también tenemos ciertas animaciones nuevas que le dan más fluidez, más dinamismo al sistema y realmente también tenemos algunos cambios en la aplicación de cámara con iconos más actualizados, más limpios y que básicamente nos ayuda a acceder a todo de forma más rápida. Ya de por sí One UI 6 está muy bien, está todo creo que bastante accesible, bastante interesante, pero oye, todo cambio es bienvenido si es para mejorarlo. Lo estamos viendo en vídeo, evidentemente que estos cambios pues son menores, pero son interesantes y vemos que en el Galaxy S24 Ultra se desarrolla de forma muy buena. Pero claro, ¿cuál es la mala noticia? Porque te he contado que había una mala noticia. Pues básicamente que las betas de One UI 7 están disponibles casi ya mismo, ya se está empezando a trabajar en ellas, pero la versión final no llegaría en este año 2024 y eso es un cambio respecto a lo que llevamos viendo en el pasado, porque ya sabéis que normalmente cuando se presentaba una versión de Android, pues inmediatamente después la versión de One UI final estaba ya lista. Este año al parecer One UI 7 se va a quedar en el tintero y se estrenará con los Galaxy S25 el año próximo y a partir de ahí empezarán a actualizar los nuevos modelos, empezando por los Galaxy S24. Mala noticia para los que tengáis un teléfono de Samsung actual y queráis One UI 7, buena noticia para Samsung porque seguramente sea un motivo de peso y una novedad que introducirán con los Galaxy S25. Y es una opción que en cierto modo entiendo, porque si vas a presentar el teléfono que seguramente sean muy parecidos, pues si presentan muchas novedades de software, la verdad que da sensación de más innovación. No sé vosotros qué opinaréis, pero bueno, One UI 7 tiene muy buena pinta, seguramente vuelva a ser una de las mejores capas que hay en Android y yo ya tengo ganas de probarla. Y turno ahora de hablar del OnePlus 13, uno de los teléfonos que yo más ganas tengo de ver en estos finales de 2024 y principios de 2025. Se ha filtrado lo que podría ser una característica que estaría bastante interesante, que no creo tampoco que vaya a ser revolucionario, pero que sin duda lo diferenciaría de otros gama alta y que en el día a día creo que es muy útil. Hablamos de que OnePlus 13 incluiría carga inalámbrica magnética, lo que se traduce en MagSafe básicamente. No es el MagSafe de Apple, pero básicamente es el protocolo QI2 o Qi2, como queráis llamarlo, que fue presentado a principios de 2023 y que sustituye a QI1, que básicamente la carga inalámbrica que teníamos anteriormente. Este es el estándar básicamente homologado internacional para la carga electromagnética. Básicamente el resumen es que los OnePlus 13 van a tener algo muy parecido al MagSafe. ¿Por qué esto es una novedad interesante? Pues porque hasta ahora la mayoría de teléfonos con carga inalámbrica, quitando el iPhone, pues necesitaban de que se alinee bien la bobina de carga con el cargador y es un poco engorro porque a nada que lo movía, si no estaba en la posición, el teléfono no cargaba. Esto se va a solucionar porque al tener un imán, siempre el cargador va ahí donde debe y va a estar bien pillado por el imán. Aparte, esto ya Oppo lo ha presentado accesorios compatibles con MagSafe, que seguramente el Oppo Find X8 también lo incluya, y esto pues abre puerta a que tengamos cargadores inalámbricos magnéticos muy útiles, accesorios magnéticos muy útiles y la verdad que le da mucha versatilidad. Yo mira, una de las cosas que más me gusta del iPhone, y yo tengo un iPhone 13, es el MagSafe. Es una de esas cosas que pruebas en el día a día y cuando te la quitan no te mola, porque lo echas de menos. Yo lo utilizo muchísimo para la carga inalámbrica, pero también para otros accesorios como una power bank, etcétera. Por ejemplo, sí que no uso la cartera de Apple, la de MagSafe, porque creo que da demasiado grosor al teléfono, pero sí que el MagSafe en general es muy versátil y además un mecanismo tan absurdo que funciona muy bien, porque es un imán, al fin y al cabo. Así que el OnePlus 13 lo va a incluir, y eso son buenas noticias, porque aparte se va a diferenciar de otros gama alta que no lo van a tener. Y ojo, porque vamos con una de las noticias polémicas de las últimas semanas, últimos meses, etcétera. Vamos a hablar de los Galaxy S25, más concretamente del S25 y el S25 Plus, a priori, porque esto todavía no se sabe. Y vamos a hablar sobre todo del procesador, porque esto es muy polémico. Pero antes te tengo que poner en contexto un poquito
para que entiendas de qué va la situación. Ya sabéis que Samsung está apostándolo todo a la IA, como Google, y para el año que viene se rumorea, se espera que quieran incluir toda la IA de Google, pero no solamente las funciones en la nube y demás, sino que quieren incluir Gemini Nano, es decir, la versión de Gemini que corre directamente en el dispositivo, que no necesita conexión a internet, etcétera, etcétera. Ya sabéis, para temas de privacidad, rapidez, etcétera. Bien, para esto, evidentemente, se necesita un procesador con buenas capacidades de inteligencia artificial, y los nuevos fabricantes, o mejor dicho, los fabricantes actuales de procesadores con sus nuevos chips, están renovándolos para adaptarlos a la IA. ¿Qué pasa? Que al parecer Samsung optaría por incluir, atención, un procesador de MediaTek en su gama S25 y S25 Plus. El Ultra supuestamente vendría con Qualcomm, aunque no lo sabemos todavía. ¿Por qué? Pues porque básicamente el nuevo Dimensity 9400, que es un procesador top de 3 nanómetros que ha presentado MediaTek, que yo tengo muchas ganas de probar, está muy optimizado para Gemini Nano. Lo dice específicamente, ha sido diseñado para eso, con lo cual sería muy potente y sería perfecto para que lo montaran estos Galaxy S25. ¿Por qué no montarían el Exynos? Porque básicamente al parecer el futuro 2500 no sería tan bueno en temas de IA y Samsung pues quiere un poco no pillarse los dedos. ¿Y por qué esto es polémico? Pues porque básicamente nunca en la historia Samsung ha montado MediaTek en la gama alta, que yo recuerde. Así que, sinceramente, pues muchos a lo mejor estáis un poco ahí con la oreja, o con, mejor dicho, con el ceño fruncido. La oreja fruncida no queda bien. En todo caso, yo sinceramente estoy muy tranquilo, porque MediaTek ya hace 2-3 años que lleva demostrando que sus procesadores de gama alta son una auténtica barbaridad, son muy buenos, muy potentes, muy eficientes, y este 9400 seguramente vuelva a serlo, así que yo no estoy preocupado. Sinceramente, si corre mejor que un Exynos a la altura de un Qualcomm y demás, yo no voy a estar preocupado, y si no dificulta temas de actualizaciones y demás, pues menos aún. Os recuerdo que las nuevas Galaxy Tab que han presentado incluye MediaTek, así que, bueno, es interesante. No sé qué opinaréis vosotros, yo no tengo ningún tipo de preocupación, lo único que quiero es que sea potente, bien optimizado y que funcione de lujo. Bueno, y nos quedan dos noticias únicamente que son muy interesantes, y vamos a hablar ahora de Nothing, y vamos a hablar de Android 15. De Nothing no se escucha mucho últimamente porque no han presentado teléfonos en los últimos meses y demás, pero sí que siguen teniendo uno de los mejores software en Android, al menos en mi opinión. Tienen una capa de personalización muy minimalista, muy auténtica, con mucha identidad. Pues la noticia es que ya está aquí Nothing OS 3.0 basado en Android 15. Hablamos de las versiones beta, pero ya se ha desvelado cuáles van a ser los cambios, etcétera, y tiene muy buena pinta. Como veréis en un pequeño vídeo que la propia gente de Nothing ha publicado en redes sociales, pues tenemos una nueva apuesta por el minimalismo y la identidad de la marca. Pero esto básicamente no es un impedimento para que sea muy personalizable, muy vistoso, etcétera. El sistema, en todo caso, ahora tiene una nueva pantalla de bloqueo, donde podemos poner distintos widgets, distintos accesos, etcétera, y que realmente le da mucho dinamismo y posiblemente sea una de las pantallas de bloqueo más completas y más interesantes que tenemos actualmente en Android. También tenemos un Smart Drawer, es decir, un cajón de aplicaciones inteligente que automáticamente categoriza nuestras apps en carpeta, y esto pues hace más fácil encontrar la aplicación que queremos usar, porque no las tenemos que buscar por el nombre, sino que la buscamos por lo que hace. Esto sinceramente es algo muy parecido a lo que hace Apple en su biblioteca de apps, y yo espero que Nothing siga manteniendo también el cajón de aplicaciones alfabético, porque a mí me fastidia mucho en el iPhone tener que buscar las aplicaciones porque se ordenan como les da la gana, pero yo confío en la gente de Nothing porque, bueno, seguramente lo hagan bastante bien. Luego, aparte del tema estético, también tendremos mejoras en otros apartados. Por ejemplo, habrá una nueva función de autoarchivo automático que liberará espacio de almacenamiento sin eliminar aplicación ni datos, es decir, una forma automática de ir liberando espacio de almacenamiento, lo cual está bastante útil. Y luego tendríamos la cámara, que también recibe muchas mejoras, como por ejemplo un widget de cámara que hará que se abra más rápido, mejor procesamiento de HDR, mejor retrato, etcétera, etcétera. Todo esto vendría acompañado con Nothing OS 3.0, con lo cual me alegra porque no solo son cambios estéticos, sino también cambios funcionales que van a aportar mucho en el día a día. Me gusta lo que veo y me gustaría probarlo próximamente. Nothing no ha pasado por el canal porque está siendo un poco difícil conseguir productos de ellos, pero si tengo la oportunidad lo probaré. No sé a ti qué te parece, a mí la verdad que me gusta lo que veo. Por cierto, si escucháis un ruidito así como de tubería, agua o lo que sea, que no sé si se estará escuchando, es básicamente el agua caliente de los radiadores, que está puesto y va, pues eso, fluyendo, y quizás se escucha un poco, ¿no? No sé sinceramente si se escuchará, pero en fin. Dicho lo cual, vamos con la última noticia.
Y vamos con una noticia muy importante y muy llamativa, aunque posiblemente bastante esperada. Y es que vamos a hablar del Galaxy S26. Sí, no se han presentado los S25, ya estamos hablando de los S26. Pero más concretamente del S26 básico. Porque, ojo, está corriendo el rumor de que este Galaxy S26 básico desaparecería del catálogo de Samsung. Es decir, nos quedaríamos con un Plus y con un Ultra. Y esto lo dicen ciertos analistas como Ice Universe, que literalmente dice así. Se dice que Samsung podría ajustar la serie S26 y podría cancelar el S26 porque ya no es competitivo. Básicamente, resumiendo muy rápido, que el Galaxy S26, el básico, o el S25, o el S24, lo que quieras, no vende tanto como sus hermanos mayores. Aunque yo aquí tengo una reflexión que ahora te digo. En concreto, a fecha de marzo de 2024, Counterpoint Research publicó los datos de ventas de los Galaxy S24. Y en concreto, el 52% de las ventas de los Galaxy S24 correspondían al modelo Ultra, que es el que más se vende. Después le sigue el S24 normal, con un 27%, y luego el Plus con un 21%. Con lo cual, a fecha de marzo de 2024, el más vendido, o quiero decir, el menos vendido no es el básico, sino que es el Plus. Pero bueno, básicamente esto es una evolución del mercado. Cada vez tenemos menos teléfonos compactos, posiblemente porque cada vez menos usuarios quieren teléfonos compactos. Estamos viendo que la mayoría de gente prefiere pantallas grandes y eso es un hecho. Aunque sé que muchos de vosotros preferís un teléfono compacto. Y yo reconozco que pese a que me gustan los teléfonos grandes, los teléfonos compactos están muy bien y son muy cómodos en mano. Pero sea como fuere, los fabricantes se están deshaciendo de ellos porque por lo que sea no son rentables o no venden tanto. Pero aquí viene mi reflexión. No es menos cierto que Samsung le da menos bombo a sus modelos más básicos. De hecho, la publicidad se la gastan en el Ultra, porque es el más caro, el que más margen de beneficios deja y el más tope de gama. Entonces, bueno, se junta que la gente no quiere tanto teléfonos compactos como que la marca no le da tanto bombo como le da a sus modelos Ultra. Pero en fin, yo creo que al final los teléfonos estos compactos y demás están condenados a morir porque la gente no lo compra tanto y las marcas no le dan tanto bombo. Entonces, se pueden ahorrar quizás costes en fabricar otros teléfonos y en enfocarse en los que venden mejor. No sé qué os parecerá, a mí sinceramente no me sorprende, de todas formas todavía tenemos que esperar bastante tiempo para ver si esto es verdad. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana que han estado muy interesantes, sinceramente venía muy cargadita y ahora vamos con la otra parte del podcast, posiblemente la que más me guste. Vamos a empezar a responder preguntas, bueno, voy a empezar a responder preguntas y solamente son 2 esta semana, son muy interesantes pero solamente son 2, así que te voy a pedir que dejes tus preguntas aquí para la semana que viene, para el episodio siguiente, para yo incluirlas. Pueden ser preguntas de lo que queráis, como ya sabéis, de tecnología, de lo que os venga en gana, que mientras que sean preguntas normales y educadas, yo las respondo encantado. Vamos con la primera de alguien que no puede faltar, como es Oli GC. Ojito, la pregunta es interesante, ¿eh? ¿Crees que a partir de ahora la evolución de los teléfonos vendrá dada por la inteligencia artificial que lleve cada uno? La evolución en cuanto a specs está rozando el límite. Bueno, una pregunta muy interesante, sinceramente, y que nos hacemos muchos de nosotros. Mira, yo sinceramente creo que en los próximos años sí que los fabricantes van a apostar todo a la inteligencia artificial y van a vender las innovaciones en base a eso. Asistentes, funciones de IA de fotografía, de creación de imágenes, de texto, etc. Y sinceramente creo que es donde más pueden avanzar, porque sí que es verdad que en temas de hardware, en temas de specs, la cosa ya se ha normalizado un poco. No obstante, yo creo que sigue habiendo cosas de hardware por mejorar. Creo que el techo no hemos llegado ni mucho menos. Hay cosas mejorables, como por ejemplo sensores gran angular, sensores telefoto en ciertos teléfonos. Podemos seguir aumentando la capacidad de la batería sin aumentar el peso y el grosor del teléfono. Podemos seguir puliendo el software. En fin, tenemos mucho que mejorar, evidentemente, y eso pues no es que hayamos tocado un techo, y los fabricantes yo creo que se van a empeñar en mejorar esto con el paso del tiempo. No obstante, esto va a ser más lento que la evolución de IA, obviamente. Pero el tema del hardware, yo creo que conforme pasen los años iremos viendo una evolución, lo que pasa es que será más lenta, evidentemente. Creo que en 2025, 2026 vamos a ver muchas cosas locas de inteligencia artificial, pero mi pregunta es la siguiente: ¿estaremos en una burbuja de la IA o realmente será algo que se quede y utilizamos cada día? No sé qué pensarás tú. Y la siguiente pregunta y última es de Emiliano Dibu Martínez. Dibu Martínez, bueno, entiendo que te gusta mucho el portero de Argentina. Un saludo para toda Argentina. Y la pregunta es sobre la vida aquí en Estonia. ¿Qué tal el idioma estonio? Bueno, interesante esta pregunta. A ver, el idioma estonio es una barbaridad.
es un idioma muy difícil. Debo deciros que no me pilla de sorpresa porque antes de mudarnos a Estonia empezamos a aprender un poquito con aplicaciones, internet y demás. Y por cierto, Gemini me ha ayudado mucho a aprender estonio, a aprender normas de gramática, vocabulario, etc. Darle una oportunidad a Gemini porque puede ser un buen asistente para aprender idiomas, de verdad, en serio os lo digo, porque os puede enseñar a aprender a vuestro ritmo. Pero sea como fuere, el estonio es un idioma muy complicado, de hecho es de los más complicados y sobre todo no tiene absolutamente nada que ver con el español, salvo algunas palabras sueltas. Así que yo te diría que a día de hoy mi nivel de estonio es bastante bajito, sé palabras básicas, frases básicas y sé lo justo para, por ejemplo, en un cartel entender los días de la semana, cuando vas al supermercado entender algunas cositas, etcétera. Pero es un idioma que, en caso de querer aprenderlo, va a llevar bastante tiempo porque es complicado. La parte buena es que la mayoría de gente aquí habla inglés sin problema. La gente mayor quizás no tanto, pero la gente joven, de mediana edad y demás, pues habla inglés, aunque sea una conversación básica, y no hay ningún problema. De hecho, si vas al supermercado, a tiendas, a cafeterías, a donde quieras, la gente suele hablar inglés y no hay ningún problema. De hecho, yo no lo he tenido, al menos aquí en Tartu, en la ciudad. No sé en zonas rurales si pasará lo mismo. De hecho, creo que por cifras, entre un 70 y 80% de la población de Estonia habla inglés de forma fluida, con lo cual no es un problema. Pero bueno, sí, el estonio es complicado, el estonio es difícil, pero ahí estamos, vamos a ver si lo aprendemos con el tiempo. Y bueno, hasta aquí las preguntas de la semana, que eran únicamente 2, como te he dicho, y al hilo del estonio os voy a hablar de tema Estonia, porque ya os he prometido que prácticamente semanalmente o cada 2 semanas voy a ir haciendo un update de cómo va la vida aquí en Estonia. Pero antes, os voy a hacer un poco de spam. Pero spam del bueno, no es ningún patrocinador ni nada, no. Os voy a comentar un par de cositas que yo creo que os vendría bien seguir, si os interesa, y si no, no. Uno lo voy a pedir como favor y el otro, pues simplemente si os aburrís. No sé si me estará escuchando, pero Esther, que es mi novia, ya lo sabéis, se ha creado un canal de YouTube. Sí. Ella es diseñadora gráfica. Os lo voy a decir bajito para que no se entere. Y ha hecho su primer vídeo que va a publicar próximamente. Y va a hacer muchos más. Así que si os gusta el tema del diseño gráfico y todo esto, porque creo que también va a introducir herramientas de inteligencia artificial, aplicaciones para Android y demás, seguidla en el canal, que os lo voy a dejar en la descripción y en el comentario destacado. Esther Marcet Design. Pero vamos, que os voy a dejar el link para que no os confundáis. Yo que vosotros suscribiría, aunque no os guste el diseño gráfico, porque un canal cuando empieza de cero cuesta mucho arrancarlo y realmente estaría bastante bien. Pero es que si encima os gusta el diseño gráfico, queréis aprender Photoshop, After Effects, Illustrator y todo esto, echadle un vistazo. Lo digo en voz bajita como secreto para que lo sigáis. Yo que vosotros lo haría porque el primer vídeo está siendo un currazo y los próximos también lo van a ser. Yo no digo nada. Yo que vosotros la seguiría y estaría muy agradecida. Y la segunda parte de spam que os tenía que hacer, que esta ya puedo hablar más con la voz normal, tiene que ver con inteligencia artificial y una herramienta que estoy probando últimamente que me está encantando. No sé si conocéis Suno AI, que es una inteligencia artificial brutal para hacer música. Pero para hacer música de forma espectacular, de verdad que sí. Básicamente es una herramienta que funciona de forma muy sencilla, aunque evidentemente como todas las IAs hay que saber utilizarla. Únicamente le puedes poner un prompt del estilo de música que quieres, todo lo que tú necesites, los detalles que requieras, y también le puedes poner la letra o pedirle que te la genere, etcétera, o utilizar la letra de ChatGPT, lo que queráis, y básicamente te crea una canción. O bueno, es que es una barbaridad. Seguramente muchos de vosotros la conocéis, incluso la habréis usado, pero yo lo que voy a hacer en la descripción y en el comentario destacado os voy a dejar el enlace a un canal de YouTube que he creado para experimentar y para subir música generada con IA. Hay ya bastantes temas subidos y más que voy a subir de metal y sobre todo de música electrónica, de house y demás. Echadle un vistazo, suscribiros si os gusta, porque ahí vais a tener música de forma gratuita y de forma constante, porque me estoy divirtiendo mucho con esta herramienta de IA. La verdad que me está gustando mucho. Es como un juguete. Para todos los que somos techies, nos mola muchísimo. Así que echadle un vistazo, porque yo creo que puede estar muy bien. Y le he puesto un nombre bastante chulo, por cierto, al canal, ¿eh? Creo que ha quedado bastante chulo, la identidad está guay. Es una forma de matar el tiempo, una forma de ir probando IAs que son muy curiosas, de pasar el tiempo, de desconectar. Y la verdad creo que puede estar muy bien, así que échale un vistazo, anda. Y ahora sí, ¿cómo ha ido esta primera semana viviendo en Estonia? Bueno, ya casi 2 semanas a fecha que estoy grabando esto. Pues bueno, la verdad es que está siendo todo muy espectacular. Los primeros días fueron, bueno, ya lo sabéis,
un estrés, evidentemente, si me habéis seguido en Instagram. Si no, mira, os lo dejo por aquí, el QR, a Leon Focus, ¿vale? Seguidme por ahí porque voy contando el día a día, etcétera. Fue un poco estresante los primeros días, ya sabes, llegas, vas adaptándote, tienes que ir a comprar cosas, etcétera. Vale, pero ya ha pasado la primera semana, primeras 2 semanas de trabajo normal, de vida normal, pausada, etcétera. Y está muy bien. De momento, mira, cuando me fui a vivir a Londres, bien es cierto que era más joven. Yo me fui con 23 años, ahora tengo 30. Evidentemente, más madurez, más experiencia, etc. Pero a diferencia de Londres, estoy notando un poco menos hostil la adaptación a este país. No sé por qué. Posiblemente sea porque hay ciertas cosas que ya preveía, fruto de haber vivido fuera. Presumiblemente porque Londres es una locura de ciudad y tardé bastantes meses en pillarle un poco el truco, incluso te diría que casi años, bueno, en fin, ya sabéis mi vida en Londres, que ya os la comenté en su momento. Pero en el caso de Estonia, en el caso de Tartu, en este caso, la verdad que está siendo una muy buena experiencia, con sus cosas raritas, especiales y demás, pero en general creo que está siendo una experiencia bastante positiva. Esta primera semana de trabajo la verdad que ha ido bien y sobre todo me he dado cuenta que con el modo de vida que estamos llevando aquí, estoy teniendo más tiempo para hacer los vídeos y demás. Y eso es positivo porque estoy pudiendo grabar, editar y demás de forma más rápida. Y sobre todo de forma diferente. Estoy trabajando por las mañanas en casa, muy a gusto, se está genial aquí. Tengo incluso este escritorio que se eleva, que me permite trabajar de pie, fantástico. No tengo mi monitor de 34 pulgadas, que lo echo de menos, pero bueno, no está mal. Y luego, sobre todo, muchas tardes me estoy yendo a trabajar a cafeterías y demás. Y eso me ayuda a cambiar de ambientes, a desconectar, a resetear, etcétera. Y la verdad que está muy bien. Pero creo que otra de las cosas que me está ayudando mucho, que nos está ayudando mucho a adaptarnos, es el haber conocido a gente de forma tan rápida. Vuelvo a agradecer a mi buen amigo Raido, que es de Estonia, que no entiende español, evidentemente no estará viendo esto, pero que llevaba ya hablando con él desde prácticamente el mes de abril. Entonces me ha estado, digamos, poniendo un poco en contexto de lo que es este país, me estaba dando tips, trucos y demás, y me sigue dando estos trucos. Entonces se agradece mucho que alguien nativo del país, que alguien que ha nacido aquí, que ha crecido aquí, que se sabe todos los tejemanejes, pues te comente trucos de muy buena fe, porque nos está ayudando muchísimo. Y esto evidentemente acelera mucho el proceso de adaptación, porque hay cosas que por mucho que te metas en internet no aparecen, no están, no las sabes. Y hay muchas cosas que yo no conocía y que estoy conociendo gracias a él. Con él hemos ido a algún restaurante, hemos hecho alguna escapada, nos dio un tour en coche por Tartu, hemos hecho una escapada de senderismo y vamos a hacer otras más. Pero aparte, me ha dado trucos increíbles, como por ejemplo que en este país se necesita sí o sí, bueno, si quieres evidentemente, las tarjetas de clientes de los supermercados. Porque al contrario que por ejemplo España u otros países que te ofrecen algunos beneficios y demás, aquí directamente los beneficios son, la verdad que muy grandes y son en forma de descuentos. Entonces una de esas cosas que yo no sabía, que claro, viniendo de España, que yo tengo tarjetas de supermercado, pero en la práctica, en el día a día, no es que me sirvan para mucho, pues digo, ¿para qué? Pues no, ¿para qué? No. De hecho, si la tienes, puede ser una diferencia en que te ahorres bastante dinero o te gastes más. Así que sí, es una de las cosas que no sabes y que yo no había leído en internet, evidentemente. Quizás que no lo había encontrado, pero bueno. Así que eso está ayudando mucho. Ya nos estamos enterando un poco más de cómo van los precios, etcétera, etcétera. Pero luego aparte hemos conocido también a una chica de España y a su novio, que conocimos hace poco, salimos a tomar algo, que creo que ha sido un muy buen fichaje, porque hemos congeniado bien, nos hemos llevado bien y vamos a hacer más planes. Entonces, creo que al final, si vives en un país extranjero, conocer tanto a gente nativa como a gente de tu propio país ayuda mucho, porque es una muy buena mezcla. Con gente de tu país hablas tu idioma, compartís experiencias sobre cómo os estáis adaptando, etcétera, y con gente de aquí pues conoces la cultura, conoces los truquillos, etcétera. Y la verdad que está siendo muy interesante. Estonia es un poco lo que esperaba, fijaros. Y eso son buenas noticias. Yo esperaba un país tranquilo, y lo es. Esperaba un país de gente tranquilita, y lo es. Y esperaba un país con mucha naturaleza, con muchas opciones, etcétera, y lo es. Y tiene muy buena pinta. Y la verdad que
Fíjate que llevo aquí únicamente 2 semanas a fecha de grabar esto, pero me estoy sintiendo como en casa y eso no es fácil de decir cuando te mudas a un país. El estonio, ya te lo he comentado antes, es una barbaridad, es un idioma complicado, pero por suerte el tema del inglés pues me ayuda bastante. Y bueno, pues eso, también supongo que ha sido un reseteo mental, porque estoy saliendo mucho a grabar a la calle. De hecho, el vídeo que os subí de una aplicación de música gratis hace unos días está grabado por aquí en un parque. Echadle un vistazo si no lo habéis hecho. Y por supuesto estoy grabando vídeos de sitios de Estonia que lo tenéis en mi canal personal, que seguramente también lo deje en la descripción. Os pido perdón por tanto spam hoy, pero es que están saliendo muchas cosas. Así que sí, el resumen de la primera semana en Estonia ha sido locura, pero para bien, ¿vale? No ha sido algo traumático ni nada. Muy bien, muy interesante. El tiempo, por si os interesa, que sé que mucho me vais a decir, oh, ya mismo llega el frío, vas a morir. A ver, de momento, frío pero bien. O sea, estamos teniendo que temperatura de que 5 o 10 grados, bien. O sea, es mi temperatura de vida que me encanta, ¿sabes? Y seguramente llegue la nieve en próximo mes, etcétera. Pero como aquí en casa se está bien, tenemos buena calefacción, etcétera, se está fabuloso. Así que pocas pegas que ponerle a este país de momento. Las tiene, evidentemente, las tendrá, pero mola. Y yo hacía tiempo que quería venirme a vivir a una ciudad pequeña, con poca gente, pero que tuviera todo. Y Tartu lo tiene, es que Tartu lo tiene, de verdad, en serio. Me sorprende la cantidad de cosas que tiene esta ciudad. Conozco ciudades en otros países de este tamaño que no tienen estas cosas. Y mola muchísimo. Así que bueno, experiencia positiva, experiencia interesante y como siempre os digo, os voy contando más en mi canal personal, en TikTok, en Instagram, etcétera. Y aquí pues evidentemente más tecnología. Creo que no se me queda nada en el tintero. Creo que aquí voy a dejar el episodio de esta semana. Como siempre os digo, muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por verlo si lo habéis visto en YouTube. Dejad las preguntas para la semana que viene y espero sinceramente, de corazón, que tengáis muy buena semana. Gracias de nuevo por escucharme, gracias por aguantarme y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. ¡Chao, chao!